Bueno, en mi grupo le vamos a presentar sobre el estudio de casos, sobre las rutas y protocolos frente al caso de violencia, denuncias, maltrato de pequeños en un centro de desarrollo infantil. Mis integrantes son Melanie Kinde, Valeria Quito, Michelle Guayes y Carolina Chuni. Em, Como fase uno tenemos la presentación del caso. En el Centro de Desarrollo Infantil CDI, ubicada en la ciudad de Quito, Ecuador, se reportó un caso de violencia infantil. Los tutores legales acudieron a las juntas cantonales de protección tras reportes de maltrato hacia los infantes. También tenemos lo que es la fase uno, lo que los indicios del maltrato se manifestaron de diversas maneras. Entre eso, los niños regresaban con golpes o marcas visibles a la casa. También lloraban constantemente a lo que llegaban al CDI y los docentes le gritaban y empujaban a los niños. También tenemos que tras las denuncias se identificó una falta de seguimiento por parte de las autoridades del CDI. No se activaron los protocolos de protección y la administración del centro minimizó las quejas sobre los padres de familia. La supervisión del ministerio, que es el MIE, señaló que no recibió ningún tipo de denuncias por parte de los padres. Como fase 2 tenemos lo que es la expresión de opiniones, impresiones y juicios. Como problemática tenemos que el maltrato físico y emocional a niños pequeños del CDI. Como causa tenemos el uso de prácticas disciplinarias inadecuadas por parte del CDI como gritos y empujones. Consecuencia que los infantes presentes temor en asistir al centro cambie sus comportamientos, llantos constante. Como siguiente expresión de opinión en mi persona como causa, doy la falta de control y supervisión institucional, capacitación insuficiente al personal educativo. Consecuencia, tenemos el daño al desarrollo físico y cognitivo a los niños, también la pérdida de confianza en las instituciones educativas y riesgo de repetición de los hechos violentos. La problemática en sí sería que este problema refleja vulnerabilidad directa y vulnera los derechos de los niños y niñas y vivir en un entorno seguro, protector y libre, ya que esto establece la Constitución en el Código de la Ley Orgánica de Educación, LOEI y LOREI. Carolina Chuni en esta ocasión nos menciona que como causa la falta de articulación con entidades de protección de los derechos y consecuencia en las instituciones educativas que no intervienen dado a la respuesta de los casos, así como las víctimas y sus familiares. La problemática que Chuni nos menciona es el riesgo de repetición de hechos violentos si no de sanción ni corrige el problema. Por otra parte, Michelle nos menciona como causas el desconocimiento, minimización del impacto que tiene el maltrato de la niñez y la ausencia de la cultura institucional basada en buen trato y protección. La consecuencia es que se identifican los daños emocionales como físico a lo largo tiempo y también se mantiene un ambiente educativo inseguro y poco empático. Michelle en la problemática nos menciona la naturalización del maltrato infantil dentro del entorno educativo. En la fase de contraste tenemos el problema priorizado, presunto maltrato infantil en el CDI, que propone evidencia la falta de mecanismos institucionales eficaces para prevenir y detectar y sancionar la violencia contra los niños. Como causa tenemos eh, débil y control de supervisión personal, ausencia o deficiencia de aplicación y prevención, falta de canales accesibles, naturalizar el maltrato como método de disciplina que nos conlleva las consecuencias, que es afectaciones emocionales y físicas y psicológicas en los niños presuntamente maltratados, ruptura del vínculo de confianza que hay entre el sistema educativo y las familias, y como no las educadoras con los niños, riesgo de reincidencia en los actos violentos, posibles procesos legales contra el personal o la institución implicada en este caso, y estigmación del CDI como espacios inseguros, que afecta la percepción pública y el rol educativo. En cuanto a la fase 4, tenemos la reflexión teórica para la solución del problema, situación o caso. Tenemos la violencia física, el daño corporal, violencia psicológica, el daño emocional, los protocolos de prevención y también acerca del Código de la Niñez de Derechos. En cuanto a la Ley Orgánica de Educación, Interculturalidad 2021, establece que las instituciones educativas deben garantizar entornos seguros y libres de violencia. La formación debe ser continua para el personal educativo y se debe implementar protocolos claros de denuncia y atención. También hay que tener en cuenta que el maltrato infantil en centros
representa una grave vulneración de derechos reconocidos por la LOREI 2021. Se debe garantizar entornos seguros para la primera infancia, se debe detectar e intervenir inmediatamente y también capacitar al personal educativo, implementar protocolos claros de prevención y denuncia y fortalecer la supervisión estatal. En cuanto a Freire, en 1997 nos establece que la educación debe basarse tanto en el respeto, diálogo, libertad, nunca en el miedo. En cuanto a esto, a la práctica docente, debes exigir acompañar con empatía, promoviendo una disciplina positiva. Aquí también es importante resaltar que la Convención de los Derechos de los Niños protege y garantiza el bienestar tanto físico, emocional y social en cualquier tipo de entorno o contexto. También es importante que los protocolos sean claros en cuanto a la prevención y la denuncia y la atención. También es importante que la Ley Orgánica Intercultural, la LOEI, establece que todas las instituciones deben implementar mecanismos de prevención, detección y denuncia y atención a situaciones de violencia, pues los niños son personas con derechos que tienen que ser respetados y promovidos. La LOI también establece una formación continua del personal educativo y estos deben actuar ante cualquier tipo de violencia. También es importante un diseño y socialización del protocolo institucional y de actuación, una capacitación continua e informar a padres y cuidadores sobre los derechos que tienen sus niños. Es importante también conocer una ruta que se debe de cumplir ante actos de violencia hacia del docente hacia los niños, que este garantiza que se cumple de manera efectiva. La propuesta de solución es en cuanto a una revisión y fortalecimiento de políticas institucionales contra la violencia, revisar el reglamento interno, los códigos de convivencia y asegurar que los docentes conozcan las normativas y consecuencias del maltrato. También es importante una capacitación y sensibilización del personal docente e implementar programas obligatorios sobre los derechos de los niños, tanto de manera emocional en la disciplina positiva y la prevención de la violencia